Muy buenas noches. En esta oportunidad tengo la satisfacción de presentar un video tutorial respecto de la aplicación de la derivada como una técnica de optimización. Las aplicaciones de las derivadas, en particular la optimización. El contenido de esta exposición va a consistir en los siguientes conceptos: la derivada como definición, el concepto de optimización, la utilización de la diferenciación como una técnica de optimización, el criterio de la segunda derivada y un ejercicio de aplicación. ¿Qué es la derivada? La derivada es la relación que existe entre la variación que experimenta una variable respecto de la variación de otra variable. Por ejemplo, cuando uno escucha que un vehículo se desplaza a 50 km por hora, se entiende que en una hora se ha recorrido 50 kilómetros. Esta variación que existe entre la distancia recorrida respecto de la variación del tiempo representa la velocidad, que es la derivada del desplazamiento respecto del tiempo. De forma similar, un vehículo que desacelera a 30 km por hora al cuadrado representa la variación que experimenta la velocidad respecto de la variación del tiempo. Por tanto, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Cuál es el concepto de optimización? La optimización es el proceso de elegir la mejor solución dado un criterio de decisión, aquella que permita alcanzar la condición ideal de solución inmejorable. ¿De qué forma se resuelve un proceso de optimización? En principio, se debe formular un modelo que represente las características del problema a estudiar. Esta es una representación matemática del fenómeno. A partir de resolver y validar el modelo, se obtiene la solución de un problema de optimización. ¿Cómo se utiliza la derivada en la optimización? La derivada geométricamente representa la pendiente que tiene una recta y que es tangente a una función en un punto en particular. Dada una función, se puede trazar rectas que cortan a la misma en dos puntos, o sea, secantes. Conforme va disminuyendo, se va desplazando el punto sobre la curva, llega un momento en el cual la recta toca a la curva en un solo punto, es decir, que es tangente a la curva en ese punto, y ese es el concepto de derivada. El hecho de que una recta es tangente a un punto nos interesa poder utilizarlo para poder encontrar extremos de una función, valores donde la función es máxima o mínima. Para eso se emplea el criterio de la segunda derivada. Este criterio consiste en los siguientes pasos. En principio se debe hallar los puntos críticos, esto es, encontrar aquellos valores para los cuales la derivada de la función, la derivada primaria, es cero. Encontrado un punto crítico, se debe calcular la segunda derivada. Si al evaluar la segunda derivada en este punto crítico se obtiene un valor mayor que cero, entonces hay un mínimo de la función. Cuando es menor que cero existe un máximo, y cuando es igual a cero o no existe la derivada, el criterio es inconsistente. Vamos a proceder con el siguiente problema de aplicación. Una librería adquiere un libro a un costo de 3 bolivianos. Ella ha estimado que ofreciendo este libro a 15 bolivianos se pueden vender hasta 200 ejemplares al mes. Sin embargo, quiere ampliar la demanda, para lo cual estudia reducir en 1 boliviano el precio de 15 bolivianos, con lo cual se estima que venderían 20 libros más cada mes. Lo que le interesa es encontrar el precio óptimo al cual se maximice la utilidad, ¿no?, por la venta del libro. Para eso debemos formular el modelo. En principio se tiene que definir las variables de decisión. En este caso el precio de venta por libro en bolivianos y la cantidad demandada del libro por mes en unidades. Bueno, la formulación del modelo de optimización consiste en determinar una expresión para la utilidad mensual. La utilidad es un concepto neto que representa la diferencia entre los ingresos menos los costos. La función de ingreso se obtiene multiplicando el precio unitario de venta por la cantidad demandada del bien. De acuerdo a las condiciones del problema, cuando el precio es 15 bolivianos, se estima vender 200 bolivianos. Si rebajamos en una unidad, 14 bolivianos, se espera vender 20 unidades más, 220 unidades. De esa forma podemos trazar una recta que pasa por estos dos puntos, con lo cual obtenemos la expresión
de la cantidad como función del precio. Y multiplicamos ahora el precio por la cantidad, que produce una función que solamente depende del precio. Mediante un análisis similar podemos calcular la función de costo mensual. Bueno, el costo se puede calcular como el precio de compra del libro por la cantidad adquirida de este bien. En este caso, el precio de compra, el precio de costo es 3 bolivianos y la cantidad vendida o adquirida es de Q. Como Q depende del precio, efectuando este cálculo se obtiene otra función que también depende del precio. Ahora simplemente restamos los ingresos menos los costos y obtenemos la función de utilidad. Calculando la primera derivada y igualando a 0 se puede obtener el punto crítico, que en este caso es 14 bolivianos. Para saber si es un máximo o mínimo, debemos hallar la segunda derivada. Hallando la segunda derivada, se obtiene un valor que es negativo, lo que indica que es un máximo. Y la utilidad máxima consiste en 2.420 bolivianos, lo cual, si se representa gráficamente, constituye, bueno, el vértice de una parábola que tiene como coordenadas 14 unidades y 2.420, con lo cual concluye esta exposición.